Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Prepare your heart, each mind. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, gracias Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Give God a round of applause. Puedes sentarte. And you may be seated. Hemos estado hablando ya hace 2 semanas. We've been talking already for the past 2 weeks. Comenzamos hablando sobre la muerte y la resurrección de Cristo. We started talking about the death and resurrection of Jesus Christ. Y comenzamos a ver qué es lo que cada cosa que sucedió en la muerte de Cristo, qué significaba de acuerdo a la palabra. And we were slowly going and seeing what every part in the death and resurrection of Jesus Christ, what every single part meant. Y la semana pasada estuvimos viendo qué hizo el Señor Jesucristo durante los 3 días que estuvo muerto. Last week we were talking about what did Jesus do those 3 days that he was dead. Pero ahora te quiero hablar sobre 3 objetivos But today I want to talk to you about 3 objectives que el Señor tuvo también durante la Santa Cena. that our Lord also had with supper. Y en este caso, te lo voy a poner de esta manera, Dios no hace las cosas por hacerlas. God doesn't do things just to do them. Por eso que te estaba explicando que la corona de espina That's why I was telling you that the crown of thorns en realidad era la maldición que le cayó sobre el hombre. was the curse that fell on men. Que el Señor le dijo que, imagínate, con sudor y con espina iba a trabajar la tierra. When God told man that it was going to be with the sweat of their brow that they were going to work the land. Y ahora quiero que nos enfoquemos en la última cena que el Señor tuvo. Now let's focus on the Last Supper that our Lord had. Porque esto también tiene que ver con la muerte y la resurrección de Él. Because this also has to do with the death and resurrection of him. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 19 al 20. Let's go to Luke 22nd, verse 19. Y dice la palabra, y tomó el pan y lo dio, y dio gracia, y lo partió y les dijo, y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. En otras palabras, aquí miramos 2 elementos muy importantes. In other words, here we're seeing 2 very important elements. En la última cena, el Señor estaba diciendo que el vino representaba su sangre. In the Last Supper, the Lord was saying that wine was representing his blood. El pan era su cuerpo. The bread was his body. Y dijo, cada vez que hagan esto, recuérdate de mí. And he told them, every time you guys do this in remembrance of me. Aquí hay 2 objetivos de parte del Señor con lo que tiene que ver con Santa Cena. Here we can see 2 objectives from our Lord when it comes to communion. El primero es que, ¿qué es lo que todos los días tú haces The first thing is, what is it that you do every day cuando te levantas? when you wake up? Aparte de renegar porque tienes que ir a trabajo. Besides complaining because you got to go to work, O si tienes que ir a la escuela. or if you need to go to school. ¿Qué es lo que hacemos hasta 5 o 6 veces al día? What is the thing that we do about 5 to 6 times a day? Amén. ¿O solo soy yo? Todos comemos We all eat. y todos tomamos algo siempre, ¿verdad? And we all drink something, don't we? Pero en este caso el Señor nos está diciendo, cada vez que comes But in this case, the Lord is saying, every time you eat o tomes algo, or you drink something, acuérdate el sacrificio que Él hizo por nosotros. remember the sacrifice that he did for us. ¿Y por qué tenemos que recordarnos? And why is it that we need to remember? Porque si no fuera por el amor y la misericordia de Él, no estuviéramos aquí en esta tarde. It's because if it wasn't for his love and mercy, we wouldn't be here this evening.
Ahora, pero también una de las cosas que nos dice la palabra, But one of the things that the Word of God also tells us que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. is that the Old Testament is a shadow for the New Testament. Y Dios siempre va preparando lo que va a ser Él futuramente And God is always preparing what He's going to do in the future a través de diversas profecías. through different prophecies. Y una de las cosas que miramos cuando la Biblia nos habla de José, One of the things that we see when the Bible talks to us about Joseph, la Biblia nos dice que cuando José estaba en la prisión, the Bible says that when Joseph was in prison, allí estaba el copero y estaba el panadero del faraón. we see that the cupbearer was there, Baker. baker. Estaba el copero y el panadero ahí. The cupbearer was present, and so was the baker. Y mira lo que nos dice el libro de Génesis 40, versos 9 y 10. Now let's go to the book of Genesis 40. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba y veía una vid delante de mí. So the chief cupbearer told Joseph his dream. He said to him, "In my dream, I saw a vine in front of me. Y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimas de uvas. And on the vine were the 3 branches. As soon as it budded, it blossomed, and it clusters ripe into grapes." Ahora, es interesante que cuando José estaba en la prisión, estaba el copero y estaba el panadero del faraón. It is interesting that when Joseph was in that prison was the cupbearer and was also the baker of Pharaoh. Y los dos, el copero y el panadero, los dos tuvieron un sueño. And both the cupbearer and the baker had a dream. No voy a enfocarme en el sueño en sí, I don't want to focus on the dream alone, pero es interesante porque los dos tuvieron un sueño y se trataba de 3 días. but what's interesting is that they both had a dream, and both of the dreams were about 3 days. Y miramos que cuando Cristo muere, ¿cuántos días Él estuvo trabajando en el infierno y en el cielo? And we see that when Jesus dies, how many days was he working in hell and heaven? ¿Cuántos días? How many days was it? A ver, ¿cuántos días? How many days? 3 días. 3 days. Y en este caso, el copero y el panadero hablan de un sueño con una revelación de 3. And in this situation, we see the cupbearer and the baker talking about a dream that had to do with 3 days. Ahora, el copero representa el vino, que es la sangre de Cristo. Now the cupbearer represents the wine, which is the blood of Christ. El panadero representa el cuerpo de Cristo. The baker represents the body of Christ. Y también José representa algo que después te voy a explicar lo que representa. Joseph also represents something, and I'll tell you later what he represents. Una de las cosas que miramos que cuando José le dice al copero qué es lo que representaba el sueño de él, One of the things that we see is that when Joseph tells the cupbearer what his dream represented, él le dice, el faraón te va a sacar de la prisión y va a retomar tu lugar nuevamente al lado del faraón. Joseph told this cupbearer, what it means is that Pharaoh is going to take you out of prison and you're going to go back to the position you had with Pharaoh. En el caso del panadero le dice, el faraón va a venir en 3 días y te va a colgar de un madero. But when it came to the baker, he told him, Pharaoh's going to come in 3 days and he's going to hang you to a tree. Y efectivamente eso sucedió. And that's what happened. Y miramos a través de la misma palabra de Dios And we see that through scripture, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero. that the body of Jesus was hanged in a tree. Mas la sangre del cordero, But now the blood of the lamb, nos dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. the Bible says it cleanses us of every sin. En otras palabras, el panadero representa el cuerpo que tiene que morir. In other words, the baker represents the body that needs to die. Porque tenemos que morir a nuestros deseos y a nuestras pasiones. We must die to our desires. ¿Para qué? For what? Para que la sangre de Cristo nos dé la libertad en Él. It is so that the blood of Christ can give us freedom in Him. Si se lo va a dar, dáselo bien. Praise God. Y es interesante Now what's interesting porque esto no es casualidad. is that this is not just out of casualty. Porque nosotros cuando venimos al camino de Dios, Because whenever we come to the path of God, estamos
en nuestra prisión de nuestros deseos carnales, We find ourselves in our prison with our fleshly desires, en prisión con nuestros pecados. in prison with our sins. Pero la carne tiene que morir, But the flesh must die, así como el panadero murió. just like how the baker died. Pero miramos que el copero que representa la sangre But we see that the cupbearer that represents the blood, pudo ir delante del rey en este caso. he was able to go before the king in this case. Porque la sangre del cordero te limpia y puedes ir delante del rey de reyes, señor de Because señores. the blood of the lamb cleanses you and allows you to go before the King of Kings. Ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos esto? Now, why is it important for us to understand this? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Let's go to the book of Hebrews. Y mira lo que nos dice. Y casi todo es purificado según la ley con ¿qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebrews 9:22 says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento el Señor está demostrando nuestra situación In other words, it is from the Old Testament that the Lord is showing us our situation. y nos está diciendo claramente a cada uno de nosotros, And He's telling us very clearly, alguien tiene que derramar sangre. somebody must shed blood. Y qué lindo porque nosotros no derramamos ni una sola gota. And it is so beautiful that we didn't have to shed not even one drop of blood. Él la derramó todo por nosotros. He shed it all for us. Ahora mira lo que dice 2 de Pedro 1:20. Now let's go to the book of 2 Peter. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Uno de los problemas que nosotros tenemos cuando miramos la crucifixión de Cristo One of the problems that we have whenever we see the crucifixion of Christ, o los 3 días que Él estuvo muerto, or the 3 days that he was dead, es que muchas veces nosotros queremos entender la cultura judía is that many times we want to understand the Jewish culture cuando nosotros somos latinos. when we're Latin. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Si estás, imagínate, en Haití o en Santo Domingo, If you're in Haiti or Santo Domingo, es la misma isla, it's the same island, diferente cultura. but different cultures. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding me. Si tú estás en México If you're in Mexico y miras a Salvador, and you go to Salvador, diferentes culturas, different cultures. aunque todos somos latinos. Although we're all Latinos. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding me. El problema es que queremos entender un sistema que desconocemos The problem is that we're trying to understand a system that we don't know about. y usamos nuestra lógica y no la palabra. We use our logic instead of the word of God. Cuando dice la palabra, primeramente tenemos que entender que ninguna de las profecías es de interpretación propia. Whenever the Bible says that no prophecy from Scripture is for interpretation of one person alone, La Biblia se interpreta sola. Bible interprets itself. ¿Tú quieres la interpretación You want the interpretation de un verso? of a verse? Mira la palabra de Dios. Look at the word of God. No te imagines. Don't try to imagine. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los hipócritas, For example, whenever the Bible talks about hypocrites, no mires alrededor. don't look around. En los tiempos bíblicos, It's because in the biblical times, un hipócrita eran como le llamaban a los actores. a hypocrite is what you would call people that were actors. Ahora nosotros tenemos otra definición Now we have a different definition, y le decimos a la persona hipócrita, and we call people hypocrites, cuando en realidad es un actor. when in reality it's just an actor. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're hearing me. Y te digo esto porque tenemos que entender que la Biblia solo se interpreta. And I'm telling you this because we must understand that the Bible interprets itself. Y mira lo que dice 2 Corintios 13, verso 1. Now let's read 2 Corinthians 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. This will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. En otras palabras, tienen que haber 2 o 3 textos bíblicos para que algo sea doctrina. In other words, there must be 2 or 3 Bible verses for something to become a doctrine or a teaching. Ahora mira lo que nos dice Isaías 5:13.
Let's go to the book of Isaiah. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Therefore my people will go into exile for lack of understanding. Those of high ranks will die of hunger, and the common people will be parched with thirst. Lo que estoy tratando de decir What I'm trying to tell you es que Dios hace todo con un propósito. is that God does everything with a purpose. Y tenemos que entender la cultura del judío. And we must understand the culture of the Jewish people. Tenemos que entender el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. We must understand the Old Testament in order to understand the New Testament. Y te lo voy a poner de esta manera. And I'll put it this way. No te vayas a meter a YouTube a ver cualquier locura ahí. Don't go to YouTube and try to find anything there. Porque muchas veces nos metemos a YouTube y nos llenamos de un montón de locuras. Because many times we go into YouTube and we fall in a rabbit hole. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que no comiera de mi carne y no tomara mi sangre no puede ir al reino de los cielos. Because Jesus said, the one that doesn't eat from my flesh and drinks from my blood cannot enter the kingdom of heaven. Y, y ahora hay una secta que, imagínate, son vampiros, vampiros cristianos. And now there's a sect out there that they call themselves Christian vampires, Imagínense, chupando la sangre de chanchos. where they drink the blood of pigs. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Y te digo esto porque tenemos que entender lo que el Señor quiere hablarnos. And I'm telling you this because we must understand what the Lord is trying to speak to us about. Ahora, aquí viene, ¿qué representa la sangre? Y vamos al libro de Juan 1:29. What does the blood represent? Let's go to John 1:29. Juan el Bautista estaba esperando una señal de quién era el Cordero de Dios y él no sabía quién era. John the Baptist was waiting for a sign to see who was going to be the Lamb of God because he didn't know who he was. Y aquí miramos y Juan revela cómo era la señal que él tenía que recibir. In this verse, we're going to see how John reveals the sign that he was waiting to receive. Y dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. This is the one I meant when I said, "A man who comes after me has surpassed me because he was before me." En otras palabras, Juan dice, este hombre era antes que yo. In other words, John is saying, this man was before me. Y sigue diciendo el verso 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado en Israel, por esto vine yo bautizando con agua. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que ascendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remained on him. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu es y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. Ahora, ¿cómo Juan reconoció a Jesucristo? How is it that John recognized Jesus? Porque Dios le dijo, vas a ver que una visión donde una paloma va a descender sobre Cristo como una paloma. Va a ver el Espíritu, descender como paloma sobre Cristo. The reason why John was able to identify who Jesus was is because God told John, you're going to see a vision and you're going to see a dove come and lay on him. Ahora, una de las cosas que miramos en ese mismo texto en el libro de Lucas One of the things that we also see in the book of Luke es que cuando Jesucristo fue bautizado, los cielos fueron abiertos. is that when Jesus was baptized, the heavens were open. Una voz se escuchó, este mismo amado quien tengo complacencia. And then there was a voice that said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Es el primer testigo para Juan. This is the first witness for John. Y el segundo fue la visión de la paloma. And the second witness was the vision of the dove. Porque dice la palabra en boca de 2 o 3 testigos se cree todo asunto. Because the Bible says that you need 2 or 3 witnesses for something to be. Doctrine. Pero en este caso, el único que vio esa visión fue Juan. But the only one that saw that was John. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Ahora, ¿por qué Juan vio una paloma descender en forma de Espíritu Santo? Now, why is it that John saw a dove
in the form of a Holy Spirit, representando al Espíritu Santo. representing the Holy Spirit. Ahora vamos a ir al libro Levítico 5:7. Let's go to the book of Leviticus. Y dice la palabra de la siguiente manera. Levítico 5, verso 7. Leviticus 5 verse 7. Y Levíticos 12:8. Dice la palabra, bueno, yo se lo voy a leer. Y si no tuvieran lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Anyone who cannot afford a lamb is to bring 2 doves or 2 young pigeons to the Lord as a penalty for their sin, one for a sin offering and the other for a burnt offering. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera. In other words, I'll put it this way. Cuando Juan mira al Señor Jesucristo, When John sees the Lord Jesus, él sabe que él es el cordero. he knows that he is the lamb. Pero no dice la palabra que el sacrificio de los pobres era, dice la Biblia, los palomíos. But the Bible says that the sacrifice for the people that were poor were the 2 doves or 2 pigeons. En otras palabras, cuando Juan lo mira a él, In other words, when John sees him, él mira el sacrificio de los ricos y el sacrificio de los pobres. he was able to see the sacrifice for the rich and the sacrifice for the poor. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ahí está el Cordero y ahí está el Espíritu Santo. Because many times we misinterpret it as there is the Lamb and there is the Holy Spirit. En realidad era una visión para Juan el Bautista. But in reality it was just a vision for John the Baptist. Porque Juan el Bautista era un sacerdote que hacía sacrificios en el templo. Because John the Baptist was a priest and he would do sacrifice in the temple. Mira lo que dice Levítico 12:8. Let's go to the book of Leviticus 12:8. Dice la palabra, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y el otra para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. But if she cannot afford a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. In this way the priest will make atonement for her and she will be clean. En otras palabras, ahí miramos que le dice la Biblia, si no tenía el suficiente dinero, tenía que sacrificar una paloma. There we see that the Bible is saying if this person didn't have enough money, they needed to sacrifice a dove. Y una de las cosas que miramos a través de la misma palabra And one of the things that we see through Scripture es que cuando el Señor Jesucristo dio su propia vida por nosotros, is that when the Lord Jesus gave his own life for us, Él hizo el sacrificio para la gente rica y para la gente pobre. he did the sacrifice for the rich and also for the poor. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque Dios no hace excepción de personas. Because God does not make an exception in people. A Dios no le importa tu situación económica. He doesn't care about your financial state. A Él lo único que le importa es sacarte a ti de esa prisión. All he cares about is taking you out of that prison. Que es crucifiques tu carne It's for you to crucify your flesh para que el Espíritu te dé la vida que necesites. so that the Spirit can give you the life that you need. Pero ya miramos la vida del copero, But we already saw the life of the cupbearer. el de panadero. We also saw the one of the baker. Pero ahora vamos a ver la vida, en este caso, de José. But now let's see the life of Joseph. Pero antes de ver la vida de José, mira la tercera cosa que hizo el Señor Jesucristo y vamos a ir al libro de Juan. Before we see the life of Joseph, let's look at the third thing that Jesus did, and let's go to the book of John. Porque en la Santa Cena, primeramente, Él partió el pan, Because in communion, he broke the bread, tomó la copa, he grabbed the cup, y lo tercero dice Juan 13:4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. and then the third thing that he did, we see in John 13:4-5. It says, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Lo sacó de la prisión, He took them out of prison. hubo un sacrificio, There was a sacrifice. hubo una limpieza del pecado, There was a cleansing of the sin. pero después le lavó los pies. But then he also washed their feet. Y mira lo que dice Génesis 41:9. Now let's read Genesis.
41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcomings." El faraón tuvo un sueño Pharaoh had a dream. y el faraón preguntó a todos los adivinos quién le podía contar su sueño. And Pharaoh told all the people that did divination who could interpret his dream. Y nadie podía. And nobody was able to. Pero el copero le dijo, yo conozco a alguien. But the cupbearer said, "I know somebody." Esa es la sangre del cordero. That is the the blood of the lamb. Que te dice, hay algo que yo tengo preparado para ti. That tells you there is something that I have prepared for you. Porque a mí me dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, The Bible tells me that when Cain killed Abel, la sangre de Abel reclamaba justicia. the blood of Abel was crying out for justice. Y en este caso la sangre del cordero también reclama por nosotros. And this way we also see that the blood of the lamb cries out for every single one of us. Y mira lo que sigue diciendo verso 14. Now let's read verse 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. En la Santa Cena, cuando terminaron de comer, el Señor le lavó los pies. And when we see the Last Supper, when they finished eating, the Lord cleansed their feet. Y en este caso el faraón, imagínate, bañó completamente a José. And in this case, we see that Pharaoh washed and cleansed Joseph. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida cuando venimos, nos arrepentimos y nos bautizamos. And this is what the Lord does in our lives whenever we repent and we are baptized. Y por último dice el verso 41, And lastly, verse 41. y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt." Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. Miren lo que sucede. Faraón le dio autoridad sobre todo Egipto, dice la palabra. The Bible says that Pharaoh gave him authority over all of Egypt. Jesucristo nos dijo claramente, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesus said, "All authority is given to me on heaven and on earth. Por tanto, ir y hacer discípulos. Therefore go and make disciples." En otras palabras, si miramos la historia de José, In other words, if we see the story of Joseph, lo mismo pasa con nosotros. the same thing happens with us. Cuando el Señor murió y resucitó, When the Lord died and resurrected, Él nos dio esa autoridad a nosotros también. He also gave us that authority. En el caso de la diferencia entre José y nosotros, The difference between Joseph and us es que José ejerció su autoridad. is that Joseph actually took that authority. Nosotros no ejercemos esa autoridad. And the problem is that we're not even using the authority God gave us. Porque seguimos pensando como prisioneros Because we continue to think like prisoners. cuando Dios ya nos liberó de todo pecado, de todo mal. When God already made us free of all sin, of all of evil. Y nos dio toda autoridad. And He gave us already all authority. ¿Por qué tienes miedo de abrir tu empresa? Then why are you scared to open up your business? ¿Por qué tienes miedo de declararte sano en el nombre de Jesús? Then why are you scared to declare yourself healed in the name of Jesus? ¿Cuál es el temor de declarar bendición sobre tu familia y tu hogar? Why do you have a fear to declare healing over your people, over your family and your home? Porque imagínate, en este caso, José vino a ser el segundo de poder y autoridad sobre todo Egipto. In this case, we're seeing that Joseph became the second in power in all of Egypt. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way for you. Tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo de Dios. You're not just anybody, you're the son of God. ¿Tú sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? You want to know what the problem is that we have? Porque no podemos ser hijos, Why we can't be children? porque somos adultos. Because we're adults. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando tú eres adulto, tú tomas tus decisiones. Whenever you're an adult, you make your own decisions. La Biblia nunca nos llama adultos cristianos. The Bible never calls us adult Christians. Siempre nos llama hijos. It always calls us children. Mi abuela, cuando miraba a mi papá, Whenever my grandma would take care of my father, cuando lo miraba, ella decía, él es mi hijo, whenever she would see him, she would say, "This is my son," pero es un viejo, but he was already old. es un adulto. He's already an adult.
Te lo voy a poner de esta manera. And I'll put it this way. Dios nunca nos dice que nosotros somos hijos y somos adultos. God never tells us that we are sons and daughters if we are adults. Siempre nos llama hijo. He always calls us sons and daughters. Porque un hijo siempre es pequeño. Because a child is always small. Un hijo siempre es obediente. A son is always obedient. Un hijo pequeño se sujeta a su padre. A small son is obedient to his father. El problema es que nosotros somos adultos, The problem is that we are adults, pero queremos ser hijos para las bendiciones. but we want to be sons for the blessings. Queremos ser, imagínate, hijos para todo lo que Él tiene preparado para nosotros. We want to be sons for everything that he has prepared for us. Pero somos adultos en tomar nuestras decisiones. But yet we are adults when it comes to making our own decisions. En el caso de José, In Joseph's case, él ejerció su autoridad. he exercised his authority. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque él nunca se olvidó que él era hijo de Dios. Because he never forgot that he was a son of God. Cuando la esposa de Potifar se desnudó delante de él, When Potiphar's wife just got naked in front of him, él dijo, gracias Señor porque me van a aumentar el salario. he didn't say, "Thank you, God, because they're going to give me a raise." Salió huyendo Instead, he fled del pecado from sin porque él sabía que era hijo. because he knew that he was a son. Y cuando tú eres hijo, And whenever you're a son, tú sabes que tú tienes una promesa. you know that you have the promises. Y esa promesa se cumplió en José. And that promise was fulfilled in Joseph. Por eso que tenemos que tener la mentalidad de hijo Therefore, we need to have the mentality of a son. y a ejercer la autoridad de hijo. And therefore, exercise the authority of a son. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando yo era más jovencito, tenía 12 años, When I was younger and I was 12 years old, mi mamá me llevaba a que vayamos a coger a un niño que se llama Rosy. my mom used to take me to take care of a kid. Y ella lo estaba cuidando y yo me quedaba jugando con él. And she would take care of him and I would play with him. Pero una de las cosas que ese niño entendía de quién él era, But one of the things that this kid understood about who he was, él conocía su autoridad. he knew his authority. Él le decía, mamá, tengo hambre, dame de comer. She would tell my mom, "I'm hungry, feed me." Y aunque mi mamá era adulta, And although my mom was an adult, le hacía caso al niño. she would listen to this kid. Y yo también, And I used to listen to him too, porque si no mamá me pegaba. because if not, I used to get spanked. Pero él sabía la autoridad que tenía. But he knew the authority he had. Y él pedía cosas y se le tenía que dar. And he would ask for things because he knew we needed to give it to him. Y tú sabes por qué mamá le obedecía. You want to know why my mom used to listen to him? Porque ella sabía que él era el hijo del jefe de ella. Because she knew that this was the son of her boss. Cuando tú tienes mentalidad de hijo de Dios, Whenever you have that mentality that you are a son of God, tú vas a tener la autoridad de José. you're going to have the authority of Joseph. Porque tú vas a estar por encima de todo Egipto. Because you're going to be above all of Egypt. Porque Egipto está bajo la planta de tus pies. Because the devil is under the sole of your foot. Y tú lo puedes ejercer. And you could exercise this. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. But we must change that mentality. Un niño tú nunca lo vas a ver en una prisión como estuvo José. You're never going to see a kid in prison like Joseph. Tú nunca vas a ver, imagínate, un niño buscando cómo matar su carne y sus deseos. You're never going to see a kid looking for ways to kill his flesh and his desires. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque es niño. Because he's a kid. Y cuando tú eres niño, And whenever you're a kid, tú obedeces. you just obey. Si tú obedeces a tus padres cuando tú eres un niño If you used to obey your parents when you were a kid, y te decía, ve a la esquina y dile a José que te dé media libra de banano que yo después se la pago. and when your parents used to tell you, go to the store and tell them to give you something and then you'll pay them later, Tú ibas confiando. you used to go trusting. No tenías dinero, You didn't have money, pero tenías una orden. but you had an order. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no entendemos la orden de que viene de parte de Dios. And that's the problem, that many times we don't understand the orders that come from God. Por eso te digo, Dios no hace las cosas por hacerlas. That's why I told you God doesn't do things out of coincidence. Él lo hace con un propósito. Everything he does it with a purpose. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. And the only thing we need to do is obey. Y cuando obedecemos, And whenever we obey, vamos a ver la gloria de Dios. we're going to see the glory of God. Póngase de pie. I'm going to ask you to stand up. Y en esta noche, si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, And tonight, if you want to accept or reconcile with the Lord, te voy a pedir que cierre tus ojos y levante tu mano derecha. I'm going to ask you to close your eyes and raise your right hand.
Y repite conmigo, Señor, perdóname por mis pecados. And repeat with me, Lord, forgive me for my sins. Te pido que entres en mi corazón, I ask you to come into my heart, entra en mi vida. come into my life. Te hago Señor y Salvador de mi ser. I make you Lord and Savior of my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ayúdame a entender mi posición Help me understand my position como hijo tuyo. like one of your sons. La autoridad tuya. Your authority En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Father, for your love. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amen. Give God a round of applause. Pueden ser. Bien, familia, yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.